esta semana de conferencia. Siempre es un gusto colaborar con ustedes. Ya llevo varios años haciéndolo. Creo que este es la primera vez que organizáis algo así tan grande, pero siempre a lo largo de estos años habéis realizado una labor magnífica como Asociación de Geotecnia en la UPC. Entonces, felicidades por ello y esperemos que este sea el primer congreso internacional de muchos que puedan venir después. El título lo he cambiado un poquito, ¿vale? Porque al final el tiempo es un poco corto y no nos vamos a meter tanto en la parametrización de subsidencia, sino que vamos a hablar de manera general sobre este tema, ¿vale? Y siempre aplicado al entorno de túneles entre pantallas. Ahora vamos a hablar un poquito más de esto, pero sí que resumí un poco las diapositivas por el tiempo. Igualmente, luego supongo que compartiremos esta presentación, os la paso completa para que tengáis toda la información. Y si por alguna de aquellas pues voy más rápido de lo que espero, pues podemos tocar también un poco de contenido de esas diapositivas, pero no creo. Entonces, la agenda es esta, hay muchos puntos, pero son rápido. Primero, una introducción para ponernos en contexto sobre el tema de la exposición. Cabe recalcar que está dentro de una temática del Congreso de Geotecnia de Túneles y Mecánica de Rocas, ¿vale? Esto hoy, en esta de rocas no vamos a hablar, pero sí bastante de geotecnia de túneles y aplicado a este tema de las subsidencias. Vamos a ver esto de las pantallas, lo que son, ¿vale? Los tipos, unas pinceladas ligeras de cómo se diseñan, cómo se construyen y lo que nos interesa más, ¿vale? Que son los movimientos que este tipo de obras inducen sobre el terreno y qué influencia tienen sobre las estructuras del entorno, ¿vale? Luego vamos a cerrar la charla con un capítulo de instrumentación y monitoreo aplicado principalmente a la gestión y al control de riesgos, ¿vale? Entonces, quería empezar exponiendo de manera muy simplificada y muy resumida las distintas tipologías de túneles que tenemos, ¿vale? Tenemos como dos grandes familias y dentro de una de ellas un par de subfamilias. Evidentemente, esto da para charlas y charlas muy largas, pero sí que comentarlo de forma resumida para que nos pongamos en contexto dentro de la temática de la charla, ¿vale? Túneles tenemos principalmente dos tipos, túneles a cielo abierto y túneles subterráneos, digamos, en los que no sale la excavación a la superficie, ¿vale? Entonces, un túnel a cielo abierto normalmente lo realizamos cuando tenemos coberturas pequeñas de túnel, ¿vale? Sobre la clave del túnel hay poco espesor de terreno, 2, 3, 4 metros, una cosa así. Lo que hacemos es excavar, realizar una excavación a cielo abierto, construir la estructura del túnel dentro y luego taparlo, ¿vale? También lo conocemos como falsos túneles, porque los túneles de verdad propiamente dicho son los que no salimos a superficie más para hacer algún pozo de ataque o alguna obra auxiliar para poder construir el túnel propiamente dicho, que se excava en profundidad y a cierta distancia de la superficie del terreno, ¿vale? Entonces, dentro de los túneles a cielo abierto, algunos ejemplos que podemos ver en la ciudad de Lima. La ciudad de Lima es un laboratorio geotécnico y también de ingeniería civil porque hay muchas obras de envergadura que se han hecho en los últimos años y que sirven mucho de ejemplo para este tipo de situaciones. Entonces, el túnel de línea amarilla, el famoso túnel que hemos metido por debajo del río Rímac, es un falso túnel o un túnel a cielo abierto. Esto se realizó una excavación, ¿de acuerdo? Previamente a la excavación se desvió el río por este canal. Y una vez dentro de esa excavación se construyó la estructura del túnel, que es un cajón, ¿de acuerdo? Tiene dos sentidos. Y una vez construido este cajón o este doble cajón, se rellenó y se volvió a reconstituir el cauce original del río, ¿vale? Entonces, al final es una excavación a cielo abierto donde metemos el túnel. En este caso, la excavación se hizo empleando un sostenimiento basado en soil nailing, que son anclajes. De anclajes acabamos de escuchar hace un rato una exposición súper nutritiva de Giselle y, bueno, ya conocéis todo lo que hay que saber de anclajes y de tecnologías como estas, ¿vale? Pero como observáis, es un talud que tiene cierta inclinación. Hay veces que no tenemos la posibilidad de dar inclinación a los taludes porque invadimos estructuras que estén cerca. Podemos tener pasarelas, podemos tener canales, podemos tener vías, esto de aquí es la Panamericana, podemos tener edificaciones, podemos tener un montón de cosas, ¿vale? Un límite de propiedad que no podemos invadir. Entonces, en esos casos en los que tenemos que realizar excavaciones a cielo abierto verticales, nos apoyamos mucho de túneles entre pantallas, que sería esto de abajo, ¿vale? Un túnel entre pantallas es un elemento de contención vertical que utilizamos para poder realizar una excavación profunda.
Sobre estos de aquí es sobre los que vamos a hablar más detenidamente hoy, ¿vale? Esto para que os ubiquéis dentro de la ciudad, esto es el túnel de Benavides, ¿vale? Este túnel pasa por debajo de la Panamericana Sur y conecta los distritos de Surcop con San Juan de Miraflores, me parece que es, a la altura de la Universidad Ricardo Palma, ¿vale? Entonces, los mayores retos a los que nos enfrentamos con este tipo de túneles principalmente es que suelen construirse en entornos urbanos que están súper consolidados, ¿vale? Tenemos mucha infraestructura cerca, muchas estructuras alrededor de nuestra obra y es con eso con lo que tenemos que convivir y sobre lo que vamos a hablar luego. El otro tipo de túneles, los subterráneos, los que no realizamos una excavación a cielo abierto, ¿vale? Tenemos los túneles con métodos convencionales, pues que avanzamos con perforación y voladura, o si es un túnel en suelos con maquinaria convencional, ¿vale? Ejemplos de estos tenemos el túnel de la línea 2 del Metro de Lima, no en toda su extensión, pero sí que hay un tramo por la zona de Santa Anita que se está realizando con métodos convencionales, ¿vale? Estas son algunas fotos a modo de ejemplo. Cuando tenemos túneles de este estilo, de gran longitud, a lo mejor más profundos, en condiciones geotécnicas muy desfavorables, amerita la inversión o la implementación de tuneladoras, ¿vale? Entonces, estos son túneles que llamamos con medios mecanizados, los que hacemos usos de tuneladoras. Esta tuneladora también son algunas fotos de la línea 2 del Metro de Lima, que actualmente está en ejecución y que pues es una obra que va a aportar mucho valor al sistema de transporte público de la ciudad y muy necesario, se ha dicho de paso. Tipos de tuneladoras también hay un montón, ¿vale? Hay tuneladoras que aplican presión en el frente con lodos, otras con tierras, hay escudos, hay algunas que no tienen, que están como son un poco más ligeras, que no tienen estos escudos de acá, que aplican más en rocas. Dependiendo del tipo de roca, pues se selecciona la tuneladora, ¿vale? Entonces, nosotros nos vamos a enfrentar en esto de acá y en cómo interactuamos con las estructuras del entorno, ¿no? Que, como comentaba, es uno de los retos a los que nos enfrentamos cuando construimos túneles en un entorno urbano. No aplica el método constructivo, pero el reto del túnel de la línea amarilla, más que meter un túnel debajo de un río, que también, ¿vale? Porque pocos túneles hay en el mundo donde el alineamiento del túnel sea en el sentido longitudinal del río, ¿vale? De esos no hay muchos. Lo que hay muchos son túneles que cruzan transversalmente ríos, pero que vayan en el mismo sentido, no hay tantos. Eso evidentemente es un reto a nivel de construcción de túneles, pero el mayor de los retos fue la interacción con las estructuras del entorno, ¿vale? Ese túnel pasa por debajo del puente de Trujillo, que es una estructura de no sé cuántos cientos de años, que a poco que se moviera podíamos provocar daños en esa estructura y una catástrofe para el patrimonio de la ciudad. ¿Vale? Entonces, ejemplos como esos hay muchos y esos son los retos a los que nos enfrentamos cuando construimos túneles en ciudad. Aquí hay un ejemplo dibujado a mano alzada, no lo he dibujado yo, esto lo he cogido de unos apuntes de un curso de túneles. Este es el aspecto que tiene un túnel entre pantallas, ¿vale? Tenemos dos elementos de contención vertical, ahora veremos eso cómo se construye, y en lo que nos tenemos que fijar es en lo de alrededor, ¿vale? Estos túneles generan, cuando se está realizando la excavación, generan asientos en superficie, que es lo que llamamos subsidencias, que pueden inducir esfuerzos sobre las estructuras del entorno para los cuales estas estructuras puede que no hayan sido diseñadas, ¿vale? Entonces, todo eso lo tenemos que tener en cuenta. Además, son técnicas, los túneles entre pantallas o el método constructivo de las pantallas son técnicas que nos permiten realizar excavaciones profundas bajo el nivel freático, muy cerca de edificaciones. O sea, es una técnica que nos permite realizar excavaciones profundas en entornos donde a lo mejor los procedimientos clásicos de muros de contención tipo cantilever o el muro anclado que se utiliza mucho aquí no son compatibles con ese tipo de entorno, ¿vale? Para hacernos una idea de cómo se construye, luego lo vemos paso a paso. Imaginemos que necesitamos meter aquí un túnel, ¿vale? A más de 20 metros de profundidad, lo que es la solera, ¿vale? Con una excavación a cielo abierto. No podríamos, con metodologías tradicionales, si es que tenemos agua, si es que tenemos estructuras muy cercanas, ¿no? Como estos edificios de acá. Entonces, esta tecnología, el proceso constructivo se invierte un poco con respecto a las otras, ¿vale? Muro anclado, muro cantilever, todos estos sistemas, primero realizas una excavación y luego colocas el elemento de contención, ¿vale? Aquí vamos al revés. Primero instalamos el elemento de contención, ¿vale? Que serían estas dos líneas grises que acabamos de ver en la pantalla, que serían las pantallas, y luego realizamos la excavación. Es decir, primero contenemos
y luego excavamos una vez hemos contenido, ¿vale? Empezamos a excavar hasta que llegamos a la profundidad de diseño. Aquí puse un 20, pero podría ser un 30 o un 40, ¿vale? Todo esto atiende un diseño y las profundidades que se pueden alcanzar son grandes. Cuando llegamos a la profundidad de diseño, colocamos nuestra losa de fondo o la cimentación que tengamos que poner y empezamos a construir nuestra estructura dentro de la excavación que hemos realizado. Si tenemos agua, pues esto se vuelve mucho más interesante, ¿no? Al final los geotécnicos nos divertimos mucho cuando las obras tienen interés, cuando tienen terrenos que son muy blandos, cuando hay agua, ¿no? Ahí es cuando se vuelve todo súper interesante. Evidentemente, el agua no entra por acá, pero sí que se genera un flujo de esta manera, ¿vale? De las zonas de mayor potencial hidráulico a las de menor, porque aquí se genera una diferencia de potencial hidráulico que provoca un flujo dentro del terreno, ¿vale? Entonces, cuando esto pasa, por estas zonas de aquí se generan problemitas geotécnicos adicionales que hay que evaluar, llevan el nombre de inestabilidades hidráulicas, como el sifonamiento, rotura de fondo, ¿vale? Dependiendo del tipo de terreno, hay una serie de fenómenos que tenemos que tener en cuenta, que hoy no vamos a ver, pero que lo quería comentar para que no lo perdáis de vista y si queréis investigar un poco más o preguntar sobre ello, podemos evaluarlo, ¿vale? Entonces, este sería el procedimiento de manera resumida y si os fijáis, siempre estamos dejando acá, y lo vais a ver en todos los dibujos, estamos dejando aquí una parte de ese muro, de esa pantalla empotrada, ¿vale? Y esto es porque necesitamos que el pasivo que se genera en esta zona contrarreste el empuje activo de tierras que se genera en esta, ¿vale? Es como si agarráramos la pantalla y gracias a ese empotramiento, pues los empujes hacen que, o sea, contrarrestan los empujes que vienen desde el lado del trasdos y hacen que todo el sistema sea estable. Si queremos reducir profundidad de empotramiento, podemos colocar anclajes, que ya habéis visto en la charla de antes, arriostramientos, un montón de cosas, ¿vale? Con el fin de optimizar dimensiones de pantalla. Pero a rasgos generales, esto es, ¿vale? Nos tenemos que quedar que con esta técnica podemos construir en suelos con problemáticas geotécnicas y con propiedades pobres, excavaciones bajo el nivel freático, muy cerca de edificaciones, pero así como nos resuelve esa problemática compleja de realizar excavaciones profundas en este tipo de terrenos, también nos genera una serie de problemitas que es la interacción con el entorno, ¿vale? Que tenemos que tener muy en cuenta. Tipos de pantalla tenemos varios, ¿vale? Dependiendo de su forma de trabajo. Tenemos las pantallas en voladizo, ¿vale? Primero construimos pantalla, excavamos y ahí queda, ¿vale? Hoy también la idea es que nos vayamos con números gordos a casa. Normalmente las pantallas en voladizo tienen unas, dependiendo del tipo de terreno, de si hay agua o no hay agua, pero como número gordo nos podemos llevar que el empotramiento es más o menos el mismo que la profundidad de excavación, ¿vale? O sea, esta parte tiene una longitud similar a esta. Nosotros cuando diseñamos pantallas siempre tenemos que partir de un prediseño hecho en una servilleta, ¿no? Entonces son números con los que podemos partir para empezar a diseñar nuestra pantalla, ¿vale? Si queremos reducir esta longitud de empotramiento, podemos anclar la pantalla. Igual se construye al inicio, empezamos a excavar, colocamos anclajes y vamos bajando. Esto nos permite reducir profundidades de empotramiento. Números gordos para estos casos, cuando tenemos pantallas ancladas o arriostradas, el empotramiento suele ser entre H tercios, H cuartos, ¿vale? O sea, la tercera o cuarta parte de la profundidad que queremos excavar. Evidentemente, va a depender del tipo de terreno, del agua que tenga, va a depender de muchas cosas que ahora vamos a ver, pero es un número de partida bueno que podemos emplear. ¿Cómo los diseñamos? Hay varios métodos, vamos a ir, y solo son pinceladas, ¿vale? Luego ya en casa investiguéis un poco más sobre todo esto, pero para que sí que sepáis esto cómo funciona. Vamos a ir de los más simplificados a los más complejos. Primero tenemos los métodos clásicos, a mano podemos hacerlo. A mí estos al final son los que más me gustan porque son los que te ponen el número y te ponen la dirección, ¿vale? Hacia dónde tienes que apuntar. Luego esos números gordos ya los aterrizaremos, los haremos más precisos, los optimizaremos con herramientas informáticas, ¿vale? Pero estos números de partida casi son los más importantes del proyecto porque son sobre los que más control tenemos. Entonces, bueno, esto es muy sencillo. Al final hay que hacer un equilibrio. Hay un método que es pantalla en voladizo, que es el método de Bloom, que lo que consiste es en hacer un equilibrio de empujes sobre un punto A que el método supone que es o sobre el cual la pantalla rota, ¿vale? Esta pantalla, si intentamos dibujar acá, rotaría de esta manera, ¿vale? Entonces, si rota de esta manera, en ambas partes se generan tanto empujes activos como pasivos. Recordar que el empuje activo es cuando el terreno empuja a la pantalla o a una estructura en general, y el pasivo es cuando esa estructura o ese muro empuja al terreno,
¿vale? Entonces, hacemos un equilibrio de momentos en este punto. Sí que tenemos que simplificar y hacer desaparecer esta zona de acá, ¿vale? No venimos acá, hacemos el equilibrio de momentos con esto de acá y obtenemos esta distancia de acá, que todavía no es el empotramiento porque hemos recortado el problema, ¿vale? Nos falta sumar toda esta zona de aquí. Entonces, el método estima que la longitud de empotramiento tiene que incrementarse un 20%, ¿vale? Lo que obtenga, la longitud que obtengamos acá le incrementamos un 20% y ya lo tenemos. Aquí algunas formulitas para los curiosos que quieran ponerlo en práctica. Esta fórmula aplica cuando tenemos un terreno homogéneo. Si tenemos terrenos estratificados, tenemos agua, ya a mano os calculáis los empujes y sale igual de fácil. Hay métodos simplificados también cuando tenemos pantallas arriostradas, ¿vale? Cuando tenemos un arriostramiento, que todavía es sencillo hacerlo a mano, ¿vale? Tenemos este caso de acá. También hay varios. Este es el método del pie libre, ¿vale? Hay donde se supone que suele aplicarse para pantallas rígidas que cuando son empujadas se desplazan en su totalidad. Luego hay otra metodología que no estamos mostrando acá, que es el método del pie empotrado, pero que también es sencilla de utilizar y también hay unas expresiones como las que vemos aquí que se pueden utilizar y de forma sencilla estimar empotramientos de pantalla. ¿De acuerdo? Porque al final lo que más, bueno, uno de los aspectos más importantes a diseñar en una pantalla es cuánto tenemos que empotrarla para que el sistema sea estable, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenéis, cuando utilicemos un anclaje en cabeza, que normalmente se pone en la verdad, aquí tenéis una expresión para poder estimar la longitud de empotramiento y también la fuerza que tiene que tener este arriostramiento, ¿vale? Avanzando en los métodos un poquito más sofisticados, tenemos métodos elásticos que están todos basados en el modelo de Winkler, que seguro que los estructurales conocen muy bien y del cual los geotécnicos subimos un poco, ¿vale? Al final, el modelo de Winkler lo que hace es convertir toda la complejidad que tiene un terreno, ¿vale? En un muelle. Y todo el diseño lo dejamos a la confianza de la constante elástica que hemos definido para un muelle, ¿vale? Entonces, esto es algo que nació hace unos años cuando no éramos capaces de resolver de manera adecuada la interacción entre el suelo y la estructura, pues este ingeniero Winkler se inventó esta metodología, ¿vale? En la que convertía el terreno en muellecitos y a partir de ahí diseñamos un montón de estructuras y todavía hoy lo utilizamos, ¿vale? Porque son métodos sencillos de aplicar, se hacen rápidos, pero tienen limitaciones, ¿vale? Porque recordemos que estamos convirtiendo todo lo complicado que es un terreno en un muellecito y en una constante, ¿vale? Y como sabéis, el terreno tiene muchísimas más propiedades, ¿vale? Pero bueno, aplicado cuando lo podemos aplicar, es muy válido, ¿vale? Luego tenemos, para cubrir las carencias que tienen los métodos anteriores, y es lo que es la tendencia de hoy en día para el diseño de pantallas, cálculo de subsidencia, es el uso de modelos numéricos basados en elementos finitos con programas tipo Plaxis, tipo Face, tipo FLAC, ¿de acuerdo? Estos programas ya te permiten, y los anteriores también, te permiten considerar fases constructivas, ¿vale? Pero estos tienen la ventaja de que resuelven muy bien la interacción entre el suelo y el terreno, ¿vale? Ya al terreno le damos sus propiedades, hay que asignarle un modelo constitutivo en función del tipo de terreno que tenemos, pero ya resuelve esa problemática muy bien y los resultados que obtenemos, pues la verdad que son muy buenos. La desventaja, que hay que alimentarlos de data de muy buena calidad y hay que meterles muchos datos. Entonces, estos programas en manos inexpertas se vuelven peligrosos. Entonces, siempre que tenemos que tratar de seleccionar la metodología de cálculo a la problemática que queremos resolver. Problemas sencillos, programas o métodos sencillos, los clásicos o los elásticos. Problemáticas complejas, nos vamos a los elementos finitos, ¿vale? No tiene sentido resolver problemas sencillos con elementos finitos. No tiene, porque pierdes tiempo, dinero, todo. Y tampoco tiene sentido resolver problemas muy complicados con métodos clásicos o elásticos. Entonces, tenemos que seleccionar siempre el método de cálculo en función de la problemática que queramos resolver. Entonces, métodos clásicos son fáciles de usar, obtenemos resultados conservadores, pero cuando tenemos geometrías complejas de excavación, cuando tenemos problemáticas geotécnicas tipo, no sé, suelos muy blandos, agua, estratigrafías complejas, pues no lo resuelven bien, ¿vale? Pero son muy rápidos. Entonces, vale la pena utilizarlos en etapas de prediseño para, como comentaba antes, tener el número al que tenemos que apuntar, ¿vale? Los métodos elásticos basados con el coeficiente de balasto, que yo hoy lo, lo critico un poco, pero suele pasar, ¿no? Que los estructurales pues se sienten cómodos con el coeficiente de balasto,
Los geotécnicos no tanto, también porque a veces tendemos a utilizar de forma inadecuada el coeficiente de balasto. El coeficiente de balasto en muchas ocasiones se utiliza como una propiedad intrínseca del terreno, ¿no? ¿Cuál es el coeficiente del balasto del terreno? Esa pregunta no tiene respuesta, no existe, ¿vale? El coeficiente de balasto es un esfuerzo sobre una deformación. Entonces, varía a lo largo de la vida útil de la estructura, porque la estructura durante su vida útil está sometida a diversos esfuerzos, a distintas cargas, ¿vale? Entonces, no existe realmente un valor único de coeficiente de balasto y, como comentaba antes, simplificamos una gran complejidad como es el terreno en una constante elástica, ¿vale? Entonces, ventajas que tienen, que son muy rápidos de utilizar y dan resultados bastante fiables cuando tenemos problemas que no son muy complejos. Terrenos homogéneos o con pocos estratos, cuando no tenemos estructuras muy cercanas, ¿vale? Geometrías que sean sencillas, en todos esos casos funcionan muy bien. Y los métodos numéricos, la ventaja que tienen es que resuelven la problemática de la interacción entre el suelo y la estructura perfectamente, pero necesitan personal muy especializado, ¿vale? Si no, puede convertirse en un arma nuclear. Y además necesitan ser alimentados con data de mucha calidad, que esa es otra. Cuando utilizamos metodologías, también tenemos que adaptarlas al nivel de información que tenemos. Si no tenemos data buena, no tiene sentido utilizar métodos numéricos, porque según alimentes a esos modelos numéricos, en base a la calidad de la información que le metas a esos modelos numéricos, vamos a tener los resultados de la misma calidad o una calidad similar. Entonces, si no le metemos datos buenos al Plaxis, al FLAC, los resultados que vamos a tener no van a ser para nada buenos, ¿vale? Pero si cumplimos con todas esas exigencias que nos piden estos métodos de personal cualificado, información geotécnica de calidad, pues vamos a obtener resultados muy buenos, bastante cercanos a la realidad y muy precisos. Desventaja también que utilicen mucho tiempo, ¿vale? Así como con los métodos clásicos y elásticos te puedes calcular 10 pantallas en un día y con los métodos numéricos a lo mejor necesitas una semana para calcular solo una, ¿vale? Entonces eso también tenemos que manejar el tema de los tiempos. Lo que normalmente se hace es calibrar los métodos elásticos con los métodos numéricos. Es decir, sobre una sección de mi túnel hago un método numérico, calculo bien los resultados y calibro el método elástico para poder luego utilizarlo en más secciones de ese túnel de forma rápida, y cada cierta distancia vamos haciendo secciones de contraste con métodos numéricos. Más o menos es como se maneja. El esquema general del proceso constructivo para estas pantallas es el que vemos aquí. Primero hacemos la excavación de un batache. No es que construyamos todo el muro a la vez, ¿vale? Vamos por partes, se llaman bataches. Primero construimos un panel, hacemos la excavación de un panel. Ya veremos ese panel cómo lo mantenemos estable, pero luego colocamos la armadura y luego vertemos el concreto. Una vez tenemos todos los paneles uno al lado de otro, que sería en esta parte de acá, realizamos la excavación y ya tenemos nuestro túnel. Entonces, vamos a ver algunas imágenes del proceso constructivo. Primero empezamos con un murete guía, que se llama, que es una excavación somera, ¿vale? 80 centímetros, 1 metro, con un murete chiquito a ambos lados de la excavación, que lo que sirve es de guía para el útil de excavación, que es este que vemos a la derecha y que se llama cuchara bivalva cuando estamos haciendo excavaciones en suelos, ¿vale? Entonces, no es más que una guía para meter la cuchara y que eso no cabece, ¿de acuerdo? Es como una infraestructura de guía para la excavación. Una vez tenemos el murete guía, excavamos el panel como hemos comentado antes, utilizamos útiles de excavación como el que vemos en la imagen. Esto es una cuchara bivalva, es como, no sé, son dos grandes mandíbulas que se deja caer, se clavan en el terreno, se cierran, luego la levantas, sacas el terreno excavado y por repetición vas excavando todo el panel, ¿vale? Entonces, aquí vemos un ejemplo de, esto es una obra de Metro en Valencia, en mi tierra, ¿vale? Entonces, aquí vemos la cuchara bivalva, cómo se está empezando a introducir dentro de la excavación, dentro de ese primer panel que se iba a construir, ¿vale? Entonces, pensar que esas pantallas, lo que hemos dicho antes, por ejemplo, una pantalla en voladizo, si son 20 metros de excavación, podemos tener 20 metros de empotramiento, ¿vale? Las pantallas pueden tener en total 30, 40, 50 metros de longitud, son profundidades grandes, ¿vale? Entonces, toda esta cuchara la vamos a ir metiendo en el terreno, excavando, y va a ir bajando hasta la profundidad de diseño. Aquí en la imagen de la derecha, por ejemplo, vemos toda esta tremenda cuchara ya dentro del batache, ¿vale? Luego lo retiramos con el terreno excavado y lo acopiamos al costado. Aquí veis algo interesante, ¿no? Que hay aquí como un barro, hay algo que está ocupando
está ocupando la excavación. Eso se llaman lodos bentoníticos. Pensar que estos paneles en muchas ocasiones se construyen sobre suelos que son desfavorables. Entonces, de alguna forma los tenemos que estabilizar porque si no se cierran. Entonces, una forma de hacerlo es con el uso de lodos bentoníticos, como vemos aquí, que ejerce una presión hacia las paredes de la excavación y la mantiene estable. ¿Vale? ¿Cómo son esos paneles? Dimensiones. Pues bueno, estos son datos sacados de la empresa Soletans. Cada empresa tiene sus dimensiones, pero por aquí rondan todas. Las cucharas, dimensiones típicas, 2,70 m de ancho de cuchara, ¿vale? Sin embargo, los paneles son más grandes, ¿vale? Son de entre 6 y 7 metros los paneles que construimos y luego uno al lado de otro. Ojo que todavía no estamos realizando el vaciado de la excavación del túnel o del sótano o de la excavación que vayamos a colocar ahí. Todo este panel no se construye a la vez porque la cuchara es más estrecha. Primero construimos una parte, luego nos vamos a la otra y por último la parte central. Esto se hace para evitar cabeceos de la pantalla. Si yo primero construyera esta parte y luego la segunda, la que se encuentra inmediatamente al lado de esta, podría cabecear la pantalla si es que choca con esta parte de acá, ¿vale? Entonces lo hacemos primero en un lado, luego en el otro y luego la parte central que ya entra todo dentro de la cuchara y construimos el panel. Y excavamos el panel. Cuando tenemos excavado el panel, colocamos unas juntas, ¿vale? A ambos lados del panel que nos van a servir de encofrado para luego el vaciado. Estas juntas pueden ser de muchos tipos. Aquí no se aprecia, pero esto es una junta circular, ¿vale? Es como un gran tubo. Y esto es una junta que tiene una water stop para cuando excavamos terrenos que están bajo el nivel freático, pues impedir que el agua entre dentro de la excavación, que siempre entra, ¿no? Pero por lo menos para dificultarles un poco el... Siempre entra, pero de forma controlada, ¿vale? Siempre hay un caudal de infiltración porque el concreto no es perfectamente impermeable, ni las juntas estas tampoco. Entonces siempre hay un chorrito de agua que puede entrar. Eso lo asumimos, pero hay que controlar esas aguas, ¿vale? Y calcularlas. Cuando tenemos las juntas colocadas, en paralelo vamos construyendo o vamos montando la armadura dentro de nuestra obra, ¿vale? Pensar que son armaduras, son muros muy profundos. Esto no nos lo podemos traer montado de fábrica. Entonces, normalmente se monta in situ con la gente, con el equipo de construcción, ¿vale? Lo montamos, luego izamos la armadura que vemos en esta imagen de acá. Fijaros la envergadura de esta armadura. Vamos a compararlo con el edificio de al lado. Tenemos, ¿cuántos pisos hay ahí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pisos. O sea, estamos metiendo en el terreno un muro con una altura equivalente a 8 pisos y podrían ser más, ¿vale? Entonces, son obras grandes que al verlas, la verdad que es bonito verlas porque lo comparas con los edificios de al lado y todo eso y llama un poco la atención como esta imagen de aquí, ¿vale? Entonces, izamos la armadura y la colocamos dentro del batache entre las dos juntas que previamente habíamos instalado y cuyo bachate habíamos excavado, ¿vale? Lo dejamos entrar, vamos guiando la armadura para colocarla y luego la dejamos suspendida para evitar que la parte de abajo de la armadura entre en contacto con el terreno, ¿vale? Y pueda tener algún fenómeno perjudicial para esta armadura. Algo interesante, ¿vale? Y que pasa en las obras de metro con tuneladora, ¿vale? Si nosotros hiciéramos un perfil longitudinal de un túnel, de una obra de metro, primero se construyen las estaciones, ¿vale? Y luego se construye el túnel con tuneladora, ¿vale? Es decir, que el túnel, conforme vaya avanzando, va a llegar un momento en que se va a encontrar con una estación de metro ahí enterrada, ¿vale? Y va a tener que perforar los testeros de la estación para poder entrar y para poder salir. Entonces, esos testeros, que son pantallas también, si están construidos con armadura convencional, la tuneladora se queda ahí enganchada y no avanza, ¿vale? El acero no se lo puede comer la tuneladora. Entonces, normalmente en esas zonas de las estaciones, en vez de una armadura clásica de acero, lo que utilizamos son armaduras de fibra de vidrio como lo que vemos en la imagen, ¿vale? Porque eso ya llega a la tuneladora se come muy bien el concreto y cuando ya tiene que comerse la armadura, como es de fibra de vidrio, también se la puede, también puede cortarla adecuadamente, ¿vale? Que es la imagen que vemos acá a la derecha de una tuneladora entrando a una estación. Esto es lo que se está haciendo aquí en el metro de Lima que vemos todos los días en la tele. Una vez tenemos instalada la armadura, pasamos al vaciado del concreto.
Pensar que estamos llenando de concreto una excavación que puede tener 30, 40, 50 metros, los que sean, según el diseño. Entonces, nosotros no podemos llegar alegremente con nuestro mixer y volcar el concreto o verter el concreto desde la parte alta o desde la superficie, porque lo vamos a dejar caer y vamos a sufrir fenómenos que todos vosotros conocéis, como es la segregación, la lechada se va por un lado, los agregados se van por otro, y tenemos ahí un desastre y una pantalla mal construida. Entonces, lo que se hace es utilizar estos embudos gigantes que vemos acá, que se llaman tubos TREMI, ¿vale? No es más que un embudo gigante que colocamos dentro de la excavación y empezamos a llenarlo, a realizar el vaciado de concreto a través de estos tubos TREMIs, que lo que consiguen es que el concreto baje de forma controlada hasta la parte inferior de la pantalla y podamos realizar el llenado de concreto de abajo hacia arriba, ¿vale? Y para, a lo mejor algunos se ha preguntado, voy a bajar un poco la voz. Pensar que esos bataches, ¿vale? Esos paneles que estamos excavando, en ocasiones, dependiendo de las propiedades del terreno, pueden estar llenas de lodos, ¿vale? Entonces, el hormigón va a ir empujando, como el hormigón lo estamos empezando a verter a través del tubo TREMI desde la parte de abajo, conforme vayamos llenando, va a ir empujando el lodo hacia arriba. Esos lodos luego se reciclan, se vuelven a utilizar, hay que medir muy bien su calidad. ¿Vale? Pero es un punto importante porque en esta parte de acá, ¿vale? Es inevitable que el concreto se contamine con el lodo. No lo podemos evitar, ¿vale? Siempre va a haber una parte donde el concreto esté mezclado con el lodo y eso estructuralmente no funciona. Entonces, el siguiente paso, una vez hemos realizado el vaciado de la pantalla y del batach y ya lo tenemos lleno de concreto, es picar la parte superficial. Esa parte que está contaminada la tenemos que picar, ¿vale? La picamos, dejamos la armadura vista y construimos una viga de atado. ¿Y por qué se llama viga de atado? Porque pensar que los paneles, bueno, no lo he comentado, pero esos bataches que estamos construyendo, ¿vale? Se van a construir, que estamos excavando, se van a construir uno al lado del otro. Ya depende del diseño, hay unas técnicas que es en serie, ¿no? O pueden ser alternos, ¿vale? Que siempre favorece más la estabilidad de todo, pero al final, cuando están construidos, están uno al lado del otro y pensar que no hay armadura transversal que conecte unos paneles con los otros. Entonces, la función de esta viga de atado es amarrarlos en la parte superior, porque si no tendríamos un efecto que se llama tecleo, como cuando tocas las teclas de un piano, eso pasa con las pantallas, ¿vale? Se llama tecleo. Entonces, con esta viga de atado evitamos que se nos muevan en la parte superior. Ya tenemos construida la pantalla, ¿vale? Ya hemos llegado a esta parte en la que tenemos la pantalla dentro del terreno y ahora toca empezar a excavar, ¿vale? Empezamos a excavar hasta que llegamos a la profundidad de diseño, ¿vale? Todo es terreno que excavamos. Entonces, estos son algunas imágenes. Este es el aspecto que tienen las pantallas cuando son excavados. No es un aspecto estéticamente agradable, porque pensar que haya, bueno, algo que también tienen las pantallas y por lo cual tenemos que cuidar mucho el proceso constructivo porque no sabemos lo que está pasando ahí abajo, ¿vale? Está pasando a mucha profundidad, no lo vemos y por eso luego veremos que hay que llevar a cabo un riguroso sistema de instrumentación y de auscultación, ¿vale? Entonces, este es el aspecto de las pantallas excavadas. La pantalla no termina aquí, ¿vale? Recordar que esta pantalla sigue hacia abajo porque tiene que tener una profundidad de empotramiento, ¿vale? Pero nosotros nos quedamos a este nivel, ¿vale? Porque necesitamos esto para que el sistema sea estable. Entonces, eh, estos son imágenes, ¿vale? Donde ya la losa superior ha sido instalada. Ahora vamos a hablar un poquito más de esto, pero bueno, lo que quería es que vierais el aspecto que tiene una pantalla excavada, que es esto de acá. Y aquí vemos cómo las máquinas están todavía excavando, pese a que hemos construido la losa superior, que ahora vamos a hablar de eso. Esta tecnología tiene una ventaja también muy buena y por eso interactúa también con el entorno y es que podemos invertir la secuencia constructiva y todavía generar más ventajas sobre el proceso, ¿vale? Imaginamos que los túneles entre pantallas normalmente en un entorno urbano van por grandes avenidas, ¿vale? Entonces las grandes avenidas tienen mucho tráfico. Cortar el tráfico nunca es agradable para los vecinos ni para nadie, ¿vale? Normalmente cuando participas en una obra en la que cortas el tráfico durante mucho tiempo, los vecinos te odian, ¿vale? Entonces tenemos que intentar
en nuestras obras, que al final nuestras obras las construimos para servir a las comunidades, ¿vale? Y para favorecerles su día a día y mejorar su calidad de vida, ¿vale? Y que tengan más posibilidades. Entonces, tenemos que tratar de que el impacto sobre el entorno y sobre esas comunidades sea lo mínimo posible. Entonces, imaginemos que vamos a construir, retiramos el tráfico, construimos hasta ahora igual, construimos nuestras pantallas. Dependiendo de la luz, a veces necesitamos pilas pilote intermedio, que son como también unos pilares que construimos antes de la excavación, y empezamos a excavar. Hasta aquí todo igual. Pero en vez de seguir avanzando con la excavación y con el tráfico cortado en superficie, lo que podemos hacer es construir nuestra losa superior. ¿Vale? Cuando ya tenga espacio, la construyo, restablezco el tráfico, la gente es feliz en superficie, mientras nosotros vamos construyendo nuestra obra en dirección descendente, bueno, vamos realizando la excavación hacia abajo, mientras la vida en superficie continúa, ¿vale? Y de esa forma conseguimos un impacto bastante menor al que emplearíamos si esta losa superior la construimos posteriormente de la otra manera que vimos en el esquema anterior, ¿vale? Entonces, esto se llama sistema top-down, ¿vale? Cuando construimos la estructura desde el top hacia abajo. El sistema bottom-up es el que hemos visto en el esquema anterior, en el que primero realizamos la excavación, metemos la losa inferior y empezamos a construir hacia arriba, ¿vale? Entonces, unos tienen mayor impacto en el entorno que otros. Una vez tenemos la excavación o conforme vamos excavando, instalamos el sostenimiento. Con esto no me detengo porque ya allí se le explicó todos los tipos de anclaje que hay muy bien, pero es una posibilidad que tenemos para evitar que las pantallas deformen. ¿Vale? Normalmente se instalan anclajes. Esto es la instalación de un anclaje. Aquí abajo vemos arriostramiento metálicos que conectan una pantalla con la otra y evitan movimientos. ¿Vale? Entonces, hasta ahí ya lo tendríamos toda la excavación realizada. Estas pantallas que hemos visto que eran continuas en todas las fotos, también las podemos hacer de pilotes, como es la pantalla del túnel de Benavides que veíamos en la primera diapositiva, o como es la pantalla que vemos en el paso inferior Morales Duárez, ¿vale? O como es esta pantalla que vemos en el metro de Toronto, ¿vale? El proceso, el concepto es el mismo. Primero instalamos el elemento de contención. En lugar de hacer los bataches o los paneles de concreto que habíamos visto, aquí lo que hacemos es colocar un pilote al lado del otro, ¿vale? Una vez tenemos esa cortina de pilotes, ya realizamos la excavación. Aquí hay que estar un poquito más atentos porque los pilotes pueden estar separados, aprovechando el efecto arco ese que se genera dentro del o entre pilote y pilote, ¿vale? Si el terreno es muy pobre, utilizamos pilotes secantes, ¿vale? Primero se instalan unos pilotes que tienen unos pilotes que no tienen armadura, que serían estos acá, y luego para garantizar esa condición de secante se construyen los pilotes primarios que ya llevan armadura, pero que tienen que morder los pilotes de al lado. Y digo que hay que tener cuidado porque esto es un ejemplo típico de lo que pasa en pantallas de pilotes que están separadas. No hemos hecho un adecuado estudio geotécnico, ese terreno no tiene cohesión y como está muy suelto se cuela en el espacio entre pilote y pilote, ¿vale? Y me genera un socavón en la parte de atrás, podemos afectar a viviendas, a viales que tengamos por esa zona, en fin, un montón de problemáticas, ¿vale? Esto como ejemplo de lo que no tenemos que hacer, ¿vale? Aquí hubiera convenido una pantalla de pilotes que estén un poquito más cerquita. Entonces, conforme vamos excavando, vamos induciendo movimientos en el terreno, ¿vale? Los túneles convencionales también generan movimientos en forma de cubeta de Gauss invertida, ¿vale? Las pantallas, que es en lo que nos enfocamos, esto de aquí abajo, también generan movimientos, ¿vale? Entonces, ya. En función de si la pantalla está riostrada o no, el movimiento que provocamos en el tras 2 va a tener una geometría u otra. Pantallas en voladizo generan subsidencias de este estilo, aquí estaría la casita. Pantallas que están arriostradas y que tendrían una deformada de este estilo, generan una subsidencia en la que el asiento máximo no está en el trasdos de la excavación, sino que está a una cierta distancia. Entonces, esos movimientos, que los tenemos sí o sí, son los que pueden provocar daños en las estructuras del entorno, porque las estructuras del entorno estuvieron antes que este túnel. Entonces, puede ser que no hubieran sido diseñadas para soportar movimientos de este estilo. Entonces, tenemos que estimar adecuadamente estos movimientos y además tenemos que evaluar el estado de las estructuras del entorno para verificar que efectivamente pueden soportar los movimientos que estamos induciendo, ¿vale?
Normalmente la forma de la cubeta de asientos en el terreno tiene una geometría similar a la de la deformada de la pantalla, ¿vale? Aquí hay una especie de reflejo. Y también para que nos vayamos con números gordos a casa, eh, la cubeta de asientos, bueno, eso lo vamos a ver ahora más largo, puede llegar a distancias bastante grandes con respecto al borde de la excavación. Eso lo vamos a ver ahora luego. Me voy a ir saltando algunas láminas porque veo que ya el tiempo se va acabando, pero bueno, estos movimientos de qué dependen, de un montón de cosas y de ese montón de cosas de cómo lo combinemos, de las características de la excavación, de cómo es la pantalla, de si hay arriostramientos o no, del tipo de terreno, de si hay agua, no hay agua, de las condiciones de obra, del entorno, ¿vale? De lo que tengo a mi alrededor. Entonces, todo eso combinado entre sí hace que los movimientos sean de una manera o de otra. Algunas cosas interesantes. El nivel de lodos influye sobre los movimientos que vamos a tener posteriormente en el terreno, ¿vale? En el trasdos de la excavación. Cuando utilizamos niveles de lodos muy bajos, los movimientos van a ser mayores. Cuando utilizamos niveles de lodos muy altos, van a ser menores, ¿vale? Algunas cifras aquí es que si el nivel de lodos lo bajamos mucho, podríamos tener deformaciones o podrían incrementarse las deformaciones un 50%. Si subimos el nivel de lodos con respecto a la superficie del terreno, pues estos se pueden reducir. También el ancho del panel que hemos comentado, estamos hablando de pantallas continuas de concreto, tiene influencia sobre las subsidencias, ¿vale? Paneles muy largos, mayores subsidencias. También la geometría de la excavación, ¿vale? Las esquinas que aportan rigidez al sistema. No me voy a parar a leer cada uno de estos grafiquitos si no hablamos del concepto, porque no da tiempo, pero las esquinas restringen movimientos, ¿vale? Entonces, dentro de una estación, bueno, dentro de una excavación, ¿vale? Estas zonas de aquí, esto es una imagen en planta, presentan más movimientos que las zonas cercanas a las esquinas, porque las esquinas aportan rigidez y restringen movimientos. Lo mismo con la profundidad de excavación, ¿vale? Cuando tenemos excavaciones profundas, las esquinas tienen un efecto reductor de asientos mayor que si tuviéramos una excavación que es superficial. Otros factores que influyen, evidentemente, las características del terreno, ¿vale? Cuando tenemos terrenos rígidos, las subsidencias son menores. Cuando tenemos terrenos blandos, las subsidencias son menores, ¿vale? Terrenos de buenas características, menores subsidencias. Terrenos con características geotécnicas pobres, mayores son las subsidencias, y todo esto se puede ver en los grafiquitos que vamos viendo por acá y que me voy a ir saltando. La rigidez de la pantalla y del sistema de arriostramiento evidentemente tiene una influencia muy significativa en los movimientos. Clough define un factor de rigidez, que es este de acá, que depende de la rigidez de la propia pantalla, pero se combina con la rigidez que aporta el sistema de arriostramiento, y donde se observa que para factores de rigidez muy elevados, los movimientos son menores que para factores de rigidez más bajos. Llega un momento en que estas curvas se vuelven horizontales. ¿Qué significa? Que por mucha rigidez que aportes al sistema, ya no tiene influencia sobre los asientos, ¿vale? Entonces, eso también son temas que hay que ver, porque en eso consiste la optimización de diseños, que no es proponer sistemas rígidos por proponer, sino que tiene un límite, ¿vale? Todo esto atiende a un diseño. Entonces, métodos para estimar subsidencias tenemos, bueno, Peck empezó con todo esto en el año 69, es la imagen que hemos visto antes. Él relacionó el asiento que tenemos a una determinada distancia del borde de la excavación, y lo clasificó para distintos tipos de terreno. Datos interesantes que rescatamos de estos gráficos es esto de acá. O sea, en terrenos pobres, los asientos pueden llegar hasta 4 veces la profundidad de excavación. Es decir, una excavación de 20 metros podríamos estar teniendo asientos 80 metros más allá. Es decir, tú haces tu túnel en esta avenida, pues los asientos pueden llegar hasta una cuadra más allá. Entonces, todo eso es lo que tenemos que controlar muy bien. Bowles luego en el 88 le metió un poco más de ecuaciones a esta problemática, ¿vale? Relacionó la deformada de la pantalla con la cubeta de asientos que tenemos en superficie a partir de estas expresiones de aquí, y definió una distancia de influencia, ¿vale? Luego, Clough y Rourke en el año 90 simplificaron la cubeta de asientos en una forma triangular, como vemos para arenas
Y para arcillas rígidas, en cambio, para suelos blandos, arcillas blandas, lo que dijo fue, lo simplificó con una forma trapezoidal, ¿vale? Entonces, aquí vemos que en estos casos el asiento máximo lo tenemos inmediatamente en el borde de la excavación. Estos gráficos se leen imaginando que aquí tenemos la pantalla, ¿vale? Y aquí la excavación. Esto sería la cubeta de asientos. En cambio, y fijaros que en las arenas decía que la influencia de los asientos pueden ser hasta 2 veces la profundidad de excavación, en el caso de las arcillas hasta 3 veces, ¿vale? Y que en el caso de suelos blandos, pues el asiento máximo no se daba inmediatamente en el trasdos de la excavación, sino que se daba un poquito más allá, ¿vale? El método TEO, que se ha utilizado mucho en España, sobre todo en las obras de metro de Madrid, porque fue su laboratorio geotécnico para escribir un montón de papers que tiene Carlos y que pues lastimosamente falleció hace poco, pero que aportó muchísimo a la geotecnia de España y del mundo en realidad. Él también tuvo su método de cálculo de subsidencia. Rescato solo algunas cifras. Él ya el asiento máximo de la superficie no lo relacionaba con la deformada de la pantalla, sino con la profundidad de excavación. Entonces, estamos hablando de que en el caso de arcillas blandas podíamos tener hasta un 2%, o sea, el asiento podía ser del orden del 2% de la altura de excavación, ¿vale? Una excavación de 20 metros podría tener asientos de 40 centímetros en superficie. Es un montón. Cualquier estructura, eso no puede soportarlo, ¿vale? Entonces, esas cosas son las que tenemos que ir teniendo en cuenta. O sea, cuando construimos, cuando diseñamos, está muy bien que miremos hacia adentro de nuestra obra, pero también tenemos que mirar qué pasa afuera, cómo estamos afectando al entorno y a nuestros vecinos, ¿vale? Poneros en la situación de que es al lado de vuestra casa por donde está pasando este túnel. No os gustaría seguro que empezaran a haber muchos movimientos, aparecer grietas en las paredes, ¿vale? Eso no lo desea nadie, entonces tenemos que diseñar siempre pensando en ese tipo de situaciones. Distancia de influencia de los asientos. Estamos hablando parecido a los autores anteriores, ¿vale? En el caso de arcillas blandas, hasta 3,5 veces la profundidad de excavación, en arenas hasta 2 veces la profundidad de excavación, ¿vale? Entonces, es mucho el campo o la distancia de influencia que tenemos en este tipo de obras. Aquí voy a rescatar solo esto de acá, ¿vale? Es un ejemplo de un cálculo de pantallas en Plaxis. Vemos cómo conforme va avanzando la excavación, los colorcitos se van poniendo en rojo, ¿vale? Y eso significa que las deformaciones son mayores. Y si os fijáis, podríamos trazar aquí más o menos una distancia de influencia y que si sacáis una escala y os ponéis a medir va a ser similar a lo que decían los autores que comentábamos anteriormente. ¿Vale? Entonces, al final, por eso es importante siempre empezar con métodos simplificados, porque son los que nos van a validar o a orientar en los resultados que debemos obtener en los métodos numéricos, ¿vale? Con elementos finitos. Pensar que son programas complejos de utilizar, son como una caja negra que metes datos, te arroja resultados y es complicado saber qué pasa dentro. Entonces, esos resultados los tenemos que validar nosotros y son responsabilidad nuestra. Ante una catástrofe no vale decir el Plaxis calculó mal, no, porque eso ningún juez te lo va a aceptar, ¿vale? Eres tú como ingeniero el que tiene que validar los resultados que arrojan este tipo de programas que son muy potentes, pero que hace falta una mano de obra muy especializada para poder operarlos, ¿vale? Entonces eso lo tenemos que tener siempre en cuenta y no usarlos por usar. Si no tenemos experiencia en este tipo de programas, se lo decimos al compañero que tenga experiencia en ello o tratamos de buscar metodologías más simplificadas que traten de cubrir más o menos bien el problema que estamos resolviendo, ¿vale? Entonces, para ir terminando, una vez tenemos los asientos calculados en superficie, tenemos que ver si esa magnitud de asiento daña las estructuras del entorno. Hay un montón también de metodologías para esto, pero quizá valdría la pena destacar la metodología de Boscardin and Cordin que desarrollaron en el 89 y que a día de hoy todavía se utiliza, ¿vale? Ellos tenían 5 regiones de daños que dependían, porque al final lo que hace daño a la estructura no es el asiento total. Una estructura puede descender 1 metro toda parejita y no pasa nada, dependiendo de si tiene conexiones con el exterior o no, pero en principio para la estructura no le pasa nada. En cambio, sí que provocan daños los movimientos diferenciales, porque esos son los que generan esfuerzos sobre el hormigón, sobre el concreto y los que pueden provocar daños. Entonces, en función de la distorsión angular y la deformación horizontal unitaria, ¿vale? Ellos establecieron 5 regiones de daño, que al final se traduce en que en las regiones 1 y 2 provocan daños estéticos,
las regiones 3 y 4 provocan daños funcionales y esta región de acá es la que provoca daños estructurales, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos que intentar movernos por estas regiones de acá, ¿vale? Porque que aparezca una fisurita no pasa nada, pero que un concreto pues tenga una rotura en el pilar sí que puede ser perjudicial. Y aquí entra mucho el estado actual de la estructura. Un determinado movimiento no afecta de la misma manera a una estructura que está en buen estado, como los fabulosos edificios de San Isidro, no afectan de la misma manera a esos edificios que a edificios que pueden presentar ya daños preexistentes, ¿vale? Como estas imágenes que vemos acá, que son unas viviendas que nos encontramos cuando hicimos unas pantallas para el proyecto de línea amarilla, ¿vale? Entonces, la misma magnitud de asiento, esta casa te la puede tumbar y a estos edificios de aquí pueden no hacerles nada, ¿vale? Entonces, cuando tenemos estructuras en el entorno que ya presentan daños o que son monumentos históricos, nuestro umbral de asientos lo tenemos que reducir, ¿vale? Y van a ser menores los movimientos que podamos admitir. Entonces, por eso tenemos que evaluar casa por casa, estructura por estructura, todo lo que tenemos a nuestro alrededor y en base a ello diseñar, ¿vale? Luego, para cerrar, ya termino. Muy importante la instrumentación y monitoreo en este tipo de obras, ¿vale? Por lo que comentaba, estamos construyendo bajo tierra, no sabemos muy bien qué está pasando ahí abajo. Entonces, para evitar situaciones como la que pasó, por ejemplo, es un ejemplo, como estos hay varios en la red, ¿vale? Esto es un ejemplo de Singapur, el 4 de abril de 2004. Aquí vemos el túnel entre pantallas, lo veis acá, al lado de una super autopista. Aquí vemos los arriostramientos. Bueno, pues una parte, bueno, realmente lo que venció fue el pozo, ¿vale? A partir del cual se conectaba con el túnel, venció. Entonces, hay que instalar instrumentación. Aquí vemos la instrumentación, estos son lecturas de inclinómetros, ahora vemos lo que es. Pero la instrumentación avisaba. Por eso, el instalar dispositivos en nuestras obras nos alertan de forma temprana de daños que pueden suceder a futuro, ¿vale? Es como un aviso de decir, oye, aquí hay algo que no va bien, toma medidas, ¿vale? Entonces, siempre es bueno que instrumentemos estas obras y que le demos seguimiento, porque también lo que pasa muchas veces es que instalamos bacán todos nuestros dispositivos, pero luego no hay nadie que los lea, entonces tampoco sirve. Entonces, cuando instalamos instrumentación, hay que seguirla de manera adecuada, ¿vale? Entonces, este es un esquema típico de instrumentación entre un túnel entre pantallas, ¿vale? Aquí vemos las pantallas, ¿vale? Aquí vemos bueno, esto es una obra de metro, los niveles de andén, una losa de prevestíbulo, la losa de vestíbulo, la losa superior, ¿vale? Entonces, ¿qué nos interesa medir cuando construimos este tipo de estructuras, ¿vale? Una son las presiones que ejerce el terreno sobre las pantallas y las subpresiones que existen en el caso de que esto esté bajo el agua, ¿vale? Entonces, instalamos celdas de presión para monitorear que los empujes de diseño son parecidos a los empujes que se están dando en la realidad. Ahí, evidentemente, que hay que definir una frecuencia de lecturas, unos umbrales a partir de los cuales tenemos que tomar decisiones. Es decir, si el parámetro que estoy midiendo en campo en la obra igual al de diseño, ¿qué hago? Paro la obra, no sé, incremento la frecuencia de lecturas, realizo un reforzamiento, todo eso tiene que estar perfectamente definido en un plan de auscultación, ¿vale? Entonces, colocamos celdas de presión, colocamos extensímetros en las armaduras, ¿vale? Normalmente en las dos direcciones, en la armadura longitudinal, que sería en este caso, y en la transversal, para ver que los esfuerzos sobre las armaduras son los de diseño. Inclinómetros en las pantallas, que esto es recontraútil, y es la imagen que veíamos acá, ¿vale? Un inclinómetro lo que nos hace es medir el desplazamiento horizontal de la pantalla. Piezómetros para medir la oscilación del nivel freático, hitos de nivelación que se ponen en superficie para medir esa cubeta de asientos, ¿vale? Que hemos visto que se generan cuando realizamos una excavación entre pantallas. Pernos de convergencia dentro del túnel, también para medir convergencias. Esta vez se reemplaza por dianas de precisión que se miden con topografía, pero la finalidad es medir movimientos, también medir convergencias. Regletas de nivelación en los edificios para que controlemos los movimientos que están sufriendo las estructuras que se ven afectadas por nuestra obra y que están dentro de lo planificado. Y con esto termino. Pensaba que tenía una diapositiva más. Me comí un poquito el tiempo, pero bueno, igual ha sido un poquito de información. Ahí os paso
la presentación porque hay algunas diapositivas también que son chéveres y me gustaría que pudierais ver toda esta parte de acá de parametrización de subsidencias que no ha dado tiempo a ver y algunos grafiquitos más que me he tenido que saltar por tiempo. Pero bueno, espero que os haya gustado. Cualquier duda, si da tiempo, hay 2 minutos, la respondemos y quedaros con el mensaje principal de que cuando realizamos excavaciones profundas para construir túneles o cualquier otro tipo de obra, estamos afectando al entorno y todo eso lo tenemos que controlar, ¿vale? Es igual de importante lo que pasa en el entorno que lo que pasa dentro de nuestra obra. Entonces, nada, con eso termino. Gracias. Espero que haya resultado de interés y si hay preguntitas, pues las comentamos. Ingeniero, muchas gracias por su ponencia. Consideramos que ha sido una exposición súper rápida para un tema muy, pero muy importante. O sea, es un tema que igual uno se puede explayar, pero por el tiempo corto no podemos, no podemos tampoco explayarnos mucho, ¿no? Hay una pregunta en el chat. Solo nos queda tiempo para una pregunta. A ver, de Carlos Alberto. Tiene una consulta considerando que nuestro país es altamente sísmico, ¿cómo se cuantifica el efecto adicional del movimiento sísmico sobre su estructura subterránea? Ya, a ver, estaba leyendo toda la pregunta porque es más larga. Ya, sí, bueno, el sismo se tiene en cuenta, ¿vale? Para todo esto. O bien con métodos pseudostáticos o aprovechando los programas de elementos finitos se pueden hacer diseños sísmicos más precisos, introduciendo un sismo sintético y más aterrizado a la realidad de la zona en la que estás trabajando, ¿vale? Pero el tema del sismo es compatible con estas tecnologías, no es ninguna restricción y hay que basarse en los códigos de diseño para poder hacerlo. Códigos de diseño buenos para esto, aquí todavía no los hay, acá en Perú, pero sí en el extranjero. Tenemos la ASTO, donde viene diseño de pantallas y que es una normativa muy aceptada acá en Perú y que se puede utilizar. Y luego tenemos, que he puesto alguna referencia, el CIRIA 2017, que a mí es la que más me gusta para el tema de pantallas porque tiene todo, o sea, es la Biblia de las pantallas. Entonces, de recomendable lectura, no es gratuita, es de pago, pero se puede conseguir por ahí, todo lo que uno se propone lo consigue. Entonces, son guías de diseño buenas, ASTO y CIRIA, ¿vale? Para todo esto y evidentemente contemplan el aspecto sísmico. Como comentabas, en las expresiones que pusimos antes simplificadas, ahí no está metido el sismo, ¿vale? El sismo se mete como una fuerza adicional. Listo. Muchas gracias, ingeniero, por su excelente ponencia y por responder la pregunta del Teams. Todos los integrantes de nuestro capítulo estudiantil GUPC nos encontramos agradecidos con su persona por aceptar compartir su experiencia y cada detalle de su trabajo. Eh, Queríamos seguir contando con usted para demás exposiciones porque nuestro público está súper contento con cada detalle. La exposición ha sido súper clara. Y bueno, si desea puede dar unas palabras pedidas al público asistente y darle el pase al siguiente exponente, que es el ingeniero Cristian León. Y ya, para arrancar con él de una vez. Sí, bueno, nada, yo agradecer de nuevo haber estado aquí. He pasado una hora muy agradable, espero que os haya gustado y no me entretengo más para dar pase a Cristian, que es compañero de trabajo y va a hacer una exposición excelente también. Así que os dejo con Cristian. Gracias a todos.